Dios te bendiga, buenas noches. Vamos a leer las Sagradas Escrituras y vamos a meditar un momento en su palabra. Pues Dios tiene para nuestra vida cada día un mensaje para nuestro corazón, para nuestro hogar, para nuestra familia. Vamos a leer en Efesios 5:16. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Efesios 5:16. Dice la Escritura: redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Una vez más dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Padre de misericordia, en el nombre de Jesús te ruego que hables a nuestra vida a través de tu palabra, que podamos asimilarla, atesorarla y que podamos aprender de ti en esta hora. Toma mi vida, ayúdame a transmitir este mensaje y que todo tu nombre sea glorificado. Gracias te doy, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Cuántas publicaciones podemos nosotros encontrar hoy en día que dicen, estoy aburrido, ya no sé qué hacer? Alguien me decía, pero es que, ¿a poco usted no se aburre? Me decía otra persona, es que ya no sé qué hacer. Pues la palabra de Dios nos va a enseñar en esta noche, aprovecha el tiempo en los días malos. Aprovecha el tiempo en los días malos. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense que el apóstol San Pablo es quien escribe esta carta, y en este capítulo 5 habla acerca de algo muy importante, que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Debemos andar en Cristo, debemos vivir en Él. Pero también aquí nos dice algo muy importante, que debemos andar avisadamente, no como necios, mas como sabios. Y donde nosotros dimos lectura, enfatiza algo muy importante, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimir quiere decir aprovechar, adquirir, comprar, volver a tener. Y entonces se nos dice que debemos redimir el tiempo, es decir, debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Podemos aplicarlo al tiempo que estamos viviendo en este momento, este día malo de una enfermedad que nos mantiene en casa, pero también podemos aplicarlo al tiempo en que estamos viviendo proféticamente, es decir, estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo pronto viene y los días son malos. La Biblia dice que cuando vinieran guerras, pestes y todas esas cosas serían principio de dolores, es decir, vienen días malos. Últimos tiempos estamos viviendo y entonces la Biblia nos recomienda que debemos redimir, es decir, debemos aprovechar el tiempo. Sí, debemos aprovechar el tiempo, debemos tomar provecho del tiempo que nosotros tenemos. Y ahora más, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Y debemos aprovecharlo. Debe ser de provecho para nuestra vida, debe ser de provecho para cada uno de nosotros. Es decir, no desperdiciemos nuestro tiempo, no lo malaprovechemos, no lo echemos en saco roto, sino que aprovechemos el tiempo. Pues ¿cuánto podemos nosotros decir de aquella palabra que dice que el tiempo no regresa? Debemos aprovecharlo hoy, porque si no lo aprovechamos hoy, el tiempo se pierde y no podemos decir mañana voy a recuperar el tiempo ya perdido. No se puede recuperar. Debes aprovecharlo hoy. Debes aprovechar el tiempo en los días malos. Y vamos a leer lo que nos dice la Escritura. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo en los días malos? Efesios capítulo 6, aquí mismo en esta carta, en el versículo 18, vamos a leer lo que nos dice la Escritura. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Aprovecha el tiempo en los días malos
orando, orando. Los días malos vienen. Si nosotros leemos el contexto de este versículo, el apóstol San Pablo hace ver que debemos nosotros fortalecernos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Pero también habla acerca de la armadura que nosotros debemos portar, que nosotros debemos tomar, porque dice que debemos vestirnos de la armadura para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, es decir, para que puedas estar firme en los días malos. Ya dice la palabra bendita de nuestro Dios en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Es decir, Él habla del día malo, en el cual debemos fortalecernos en el Señor, en el cual debemos tomar la armadura, pero sobre todo, dice aquí, orando en todo tiempo. Así podemos aprovechar el tiempo en los días malos orando constantemente. Dice aquí, orando en todo tiempo. Sí, toma tiempo para orar, toma tiempo para invocar al Señor, toma tiempo para estar unos momentos a la presencia de Dios. Dice aquí, orando en todo con toda deprecación y súplica. En otras versiones dice, orando con toda oración, es decir, una oración con oración, es decir, una insistencia constante en la presencia de Dios. Debes dedicar tiempo para orar. Hoy tienes mucho tiempo. Pero, ¿por qué vamos a orar? Aquí nos dice que debemos suplicar en el Espíritu y velando en ello. Es decir, debemos ser vigilantes en nuestra oración. Pero dice aquí, con toda instancia y suplicación por todos los santos. Ahí en nuestra oración constante que nosotros hagamos, vamos a incluir la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestros pastores, la vida de aquellos que están enfermos y necesitados. En el pueblo de Dios hay muchas necesidades. Y entonces, puedes ocupar mucho tiempo en oración. Puedes dedicar 15 minutos en la mañana, 15 minutos a mediodía, 15 minutos en la noche. O media hora y media hora. Es decir, dedica tiempo a la oración. Hay mucho tiempo para que ores. Y hay muchas peticiones. Hay muchas necesidades. Y aquí dice, orando por todos los santos. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que nuestra oración debemos hacerla por nuestros hermanos en Cristo. Por los que están padeciendo, por los que están luchando, por los que están enfermos, por los que tienen problemas, por los que no tienen trabajo, por los que están pasando escasez. Sí, debemos nosotros orar. Pero también nos dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, el versículo 6 y 7, los versículos 6 y 7 dice de esta manera: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Aprovecha el tiempo en los días malos haciendo un altar familiar. Aprovecha el tiempo en los días malos considerando la palabra que Dios te ha dado. Dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Para que la palabra de Dios pueda estar en nuestro corazón, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues algo muy importante es leer la palabra de Dios, meditar en ella, escudriñarla. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Pedro dijo que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Un niño recién nacido come ¿qué? Cada 2 horas, cada hora, constantemente está comiendo y está comiendo. Así nosotros debemos aprovechar ahora que tienes tiempo. Ahora que estás en tu casa, ahora que hay tiempo, aprovecha el tiempo para que la palabra de Dios
esté sobre tu corazón, esté en tu corazón, esté en tu vida. Pero algo importante, ya decía yo, el altar familiar. ¿Cómo podemos nosotros realizar un altar familiar? Bueno, uno de los miembros de la familia, ya sea el padre, la madre o algún hijo mayor que ya sepa leer, va a leer una porción escritural de la palabra de Dios, una porción, y entonces la va a leer y van a considerar la palabra de Dios. No va a ser una predicación. Lo que va a hacer es, bueno, ¿cuál es el versículo que más te gustó de esta porción escritural? ¿Qué es la enseñanza que nos trae esta palabra que acabamos de leer? Cada uno de los miembros de la familia va a dar su aporte, va a opinar y va a decir, bueno, yo pienso que esta palabra nos enseña esto, que en esta palabra Dios nos manda a obedecer, que en esta palabra Dios nos pide, nos demanda fidelidad, que en esta palabra nos enseña que los hijos debemos obedecer o que los padres no deben provocar a ir a sus hijos. Es decir, tomar una parte de la escritura y entonces meditar en ella. Pues la Biblia nos dice, las repetirás a tus hijos. La escritura debe ser una enseñanza constante a los hijos. Constantemente debemos nosotros presentar la palabra a los hijos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Es decir, la familia, los hijos deben conocer la escritura, deben conocer la palabra de Dios. Y ahora tenemos la oportunidad para aprovechar el tiempo que tenemos para realizar esto. Dice, las repetirás y hablarás con ellas estando en casa. Y en este tiempo estás en casa. Aprovecha ese tiempo que tienes en casa. Aprovechando el tiempo en los días malos, leyendo la escritura, transmitiéndola, que la escuchen nuestros hijos, que la reciban, que la atesoren. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, esa palabra queda sembrada en el corazón. Esa palabra empieza a guiar los pensamientos. Esa palabra empieza a normar la vida de aquella persona. Esa palabra empieza a hacer el efecto en el corazón de tal manera que el joven, que el niño, que el adulto empieza a obedecer la palabra de Dios. Y ya al ir conociendo más de la palabra del Señor, su interés va a ser estar más cerca de Dios, su interés va a ser obedecer al Señor, su interés va a ser hacer la voluntad de Dios y compartir esa palabra que Dios ha puesto en su vida y en su corazón. Dice, las repetirás estando en tu casa, cuando vayas por el camino. Hoy no puedes andar en el camino, pero cuando haya la oportunidad, habla con tus hijos en el camino de la palabra de Dios. Habla, que todo lo que nosotros veamos a nuestro alrededor nos sugiera algo espiritual y que a través de lo que nosotros veamos del paisaje o de lo que nosotros veamos que está sucediendo a nuestro alrededor, podamos nosotros darnos cuenta y podamos nosotros aplicar una parte escritural a lo que nos rodea. Es decir, que todo nos sugiere algo espiritual, pero ¿cuándo se da eso? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios. Y luego dice aquí algo importante, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo la palabra debe estar en nuestra vida. Sí, en la mañana tomen un versículo de la Escritura y vamos a memorizarlo. Si son niños, los miembros de su familia, pues un versículo pequeño, pero si ya son jóvenes, un versículo más grande. Y vamos a leer la Escritura. A ver, ahorita que nos levantamos, vamos a leer la Escritura, vamos a orar y vamos a leer la Biblia. Y vamos a memorizarnos un versículo por la noche antes de acostarte. Vamos a repetir el versículo que nos aprendimos por la mañana. Y verá que esa palabra va a ser un efecto maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Aprovecha el tiempo en los días malos, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y vamos a leer también lo que nos dice la Escritura
en Hebreos 13, 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16. Hay muchas cosas que podemos hacer nosotros para aprovechar el tiempo en estos días malos. Yo le decía a una persona, ¿por qué no despierta los dones que Dios te ha dado? Sí, aprovecha. A lo mejor Dios te inspira y empiezas a escribir un libro, una poesía, una alabanza. Dios nos ha dado dones y podemos despertarlos en este tiempo que nosotros estamos en casa. En estos tiempos que son malos, en estos días que son malos. Hebreos 13, 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16 dice la Escritura. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, frutos de labios que confiesen a su nombre, y de hacer bien, y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ya el escritor de este libro nos lleva a darnos a conocer que ya no deben hacerse más sacrificios como se hacían en el tiempo antiguo. Es decir, ya no necesitamos ofrecer un animalito, ya no necesitamos ir al altar y ofrecer un animalito en holocausto, porque ya Cristo se ofreció por nosotros, ya Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Pero fíjense lo que nos dice la Escritura, ¿qué sacrificios nosotros podemos ofrecer a Dios? Dice aquí, así que ofrezcamos ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza. Sí, vamos a aprovechar el tiempo en los días malos alabando a Dios. Alabar a Dios lo podemos hacer con cánticos. Alabar a Dios lo podemos hacer, hermanos, cada uno de nosotros ocupándonos quizá en recitar una porción escritural. Cada uno de nosotros debemos alabar a Dios, ensalzar su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Dice que ofrezcamos por medio de él a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Vamos a confesar el nombre del Señor. Y si tenemos a nuestro alrededor a alguien que no conoce de Dios, vamos a confesar el nombre del Señor para que aquella persona le conozca, para que aquella persona escuche de Jesucristo nuestro Salvador, que escuche del Dios eterno y todopoderoso. Aleluya. ¿Ven cómo podemos aprovechar el tiempo en los días malos? Podemos aprovecharlo sacrificando alabanza, es decir, vamos a reunirnos un momento para alabar a Dios. Este momento vamos a dedicarlo a alabar a Dios. Ya se hicieron las actividades que se tenían que hacer y ahora vamos a alabar a Dios. Vamos a cantarle al Señor, vamos a entonar unas alabanzas, vamos a confesar el nombre del Señor, vamos a declarar que Él es el Eterno, que Él es el Todopoderoso, frutos de labios que confiesen su nombre. Vamos a confesar el nombre de nuestro Dios. Aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado para alabar su nombre. Tiempos malos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos de necesidad, vamos a aprovecharlos alabando al eterno Dios que vive para siempre. Aleluya. Y verán que todo el tiempo que decimos que nos sobra, hasta nos va a faltar tiempo para darle gloria a Dios. Hasta nos va a faltar tiempo para orar, hasta nos va a faltar tiempo para leer la Escritura. Vamos a ocupar el tiempo, vamos a aprovechar nuestro tiempo en estos días malos. Pero fíjense que también aquí nos dice de otros dos sacrificios que podemos hacer, no solamente sacrificar alabanza, sino que dice que de cuáles otros dos sacrificios se agrada el Señor. Dice aquí la Escritura, y de hacer bien.
de hacer bien. Sí, ocupa tu tiempo para hacer bien. ¿Cómo puedes hacer bien? ¿Tú conoces a alguien que está necesitado? Háblale por teléfono y dile, estoy orando por ti. Dios te ama. Dios quiere bendecir tu vida. Sí, haz el bien. En tu casa, en lugar de pelear, en lugar de discutir, haz el bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hace falta aquí en la casa? ¿Qué necesitas, mamá? ¿Qué necesitas, papá? ¿Qué se necesita hacer en la casa? Haz el bien, busca hacer el bien. Sí, aprovecha el tiempo para hacer el bien a otros. Como decía, llámale a aquella persona que sabes que está necesitada, que está luchando, que está en una situación difícil. ¿Por qué no aprovechas el tiempo? O a lo mejor lo tienes agregado en tus contactos de WhatsApp y entonces mándale un mensaje, envíale una porción escritural, pregúntale cómo se encuentra, en qué situación está. Si lo tienes en Facebook también, etiquétale algo o públicale ahí en su biografía del amor de Dios, de cómo el Señor quiere mostrar su gracia en su vida. Haz el bien, lo puedes hacer. Alabado sea el Señor. Y luego dice aquí, y de la comunicación, es decir, de la ayuda mutua. ¿Ves que alguien está necesitado y tienes la oportunidad? Comparte lo que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te ha dado, puedes compartirlas con otro. Dice aquí, y de la comunicación no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Haz el bien. ¿Cómo puedes hacer el bien también? Tú sabes que alguien está luchando o necesita aprender. Y tú tienes la facultad de poder enseñarle. Puedes mandarle algunos tips, algunas recomendaciones. Si está necesitado en su tarea, no sabe y se le hace difícil y tú tienes la capacidad, apóyale, ayúdale. Como decía hace unos momentos, podemos despertar los dones, esos talentos, esas habilidades que Dios ha puesto en nuestra vida. Podemos ocuparlas en este tiempo, hacer bien. Tú sabes tocar algún instrumento musical y ves o sabes que alguien quiere aprender, pues enséñale. A lo mejor no puedes ir a su casa y tampoco puede venir a la tuya, pero ¿por qué no grabas un pequeño tutorial? ¿Por qué no escribes y le envías para que aquella persona pueda empezar a despertar el don que Dios le ha dado? Sí, hay muchas maneras en que nosotros podemos aprovechar el tiempo en estos días malos. Dios habla a tu vida y Dios habla a tu corazón. ¿Por qué no le dices en este momento, Señor, ayúdame a aprovechar el tiempo que yo tengo? El Señor es misericordioso y se va a manifestar en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tomes nuestra vida en tus manos y que nos ayudes a aprovechar el tiempo que tú nos has dado, el tiempo que tenemos en este momento, Señor. Ayúdanos a aprovecharlo en la oración, en la meditación de tu palabra, en realizar un culto familiar, un altar familiar, en reunir, en alabar tu nombre, en glorificarte, pero también en apoyar a aquel que está necesitado. A través de tu palabra, Señor, nosotros aprendemos que podemos aprovechar el tiempo, ese tiempo que tenemos. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Gracias te doy, porque tu palabra habla nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes aprovechar el tiempo en estos días malos. Dios te bendiga. Si te gustó este mensaje, compártelo, por favor, que alguien más necesita esta palabra en su vida. Dios te bendiga. Suscríbete a mi canal, por favor. Buenas noches.